Hola, hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y hoy vamos a realizar el paso a paso detallado de esta hermosa bolsa. Miren qué belleza. Miren que hemos trabajado una base en cuero. Hemos colocado esta borla que le da un toque diferente a la bolsa. Miren qué hermosa. Este punto ya lo hemos trabajado aquí en el canal y lo hemos realizado en combinación de colores. Si deseas saber cómo combinar los colores, en la descripción del video te dejo el paso a paso para que veas cómo hacerlo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla, y cada semana estamos subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales con los que voy a trabajar este proyecto. Tengo tijeras, cinta métrica, aguja de tejer de 4 milímetros. Este es para trabajar la base. Aguja de tejer de 5 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal. Y aquí tenemos una base de cuero vegano que la puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Esta tiene 23 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. También voy a estar trabajando con cordón. Miren qué color hermoso. Aquí tengo un ovillo de 500 gramos y lo puedes adquirir en trapillo puntitos. Miren el grosor, es un cordón plano. Miren que mide 5 milímetros. Vamos a comenzar trabajando la base. Si no tienes base en cuero, puedes reemplazarla por una base tejida. Aquí en la descripción te voy a dejar el paso a paso de unas que ya tengo realizadas en el canal. Para comenzar debes asegurarte de usar una aguja que encaje muy bien en estos espacios. Miren, en este caso la número 4 ingresa muy bien. Pasamos la aguja aquí en el centro del círculo, dejando una hebra. Vamos a realizar cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, pasamos la aguja en el centro del siguiente punto y vamos a deslizar dentro de la orejita que ya teníamos. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto y deslizamos. Traten de no ajustar mucho esta hebra, que les quede el mismo largo para que la base no se les encoja. Entonces pasamos al siguiente punto. Ya he realizado el último punto. Miren cómo se ven las cadenetas. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Vamos a tomar la hebra que hemos dejado al inicio. Aquí soltamos esta última orejita y dejamos esta hebra aquí. Entonces aquí pasamos la aguja dentro de la hebra y dentro de ese último punto, y vamos a tomar la hebra que hemos dejado reservada. Llevamos hacia adelante, aquí damos altura. Vamos a pasar la hebra ahora de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Pasamos la aguja de esta forma y llevamos la hebra hacia arriba. Aquí vamos a simular un punto. Ahora vamos a pasar la aguja dentro de esta primera cadeneta. Tomamos la hebra reservada y la llevamos hacia atrás. Ajustamos bien y así hemos simulado una cadeneta. Miren cómo hemos cerrado con la hebra que hemos dejado al inicio. La hebra con la que estamos tejiendo nos ha quedado hacia atrás. Vamos a llevarla hacia adelante y la vamos a pasar en el mismo espacio donde nos quedó la hebra corta. Miren, aquí mismo donde realizamos el cierre, ahí pasamos la aguja, tomamos la hebra y realizamos el primer punto. Vamos a trabajar esta vuelta de puntos bajos alrededor de la base y también vamos a realizar aumentos. Los aumentos los vas a trabajar dependiendo del grosor
del trapillo o del cordón con el que estés trabajando. En este caso yo voy a realizar 4 puntos de aumento de este lado de la base y 4 puntos de aumento de este lado. ¿Dónde lo voy a colocar? En este espacio o en este punto voy a colocar un aumento. En el punto que está justo enfrente voy a colocar otro aumento. Voy a saltar un punto y en el siguiente voy a trabajar un aumento. El otro aumento me va a quedar aquí de este lado. He colocado los marcadores donde voy a realizar los aumentos. Y aquí tengo un punto. Aquí puedo ir escondiendo la hebra que me va sobrando. Dos. Quito el marcador y ahí realizo un aumento. Voy a realizar el siguiente. Voy a trabajar ahora los puntos bajos de este lado. Ya finalicé los puntos bajos, he realizado 12 puntos después del aumento. Voy a trabajar el aumento de este lado. Hacemos un punto bajo. Voy a realizar el segundo punto. Aquí vamos a trabajar un aumento. 2 puntos dentro del mismo punto. Vamos a realizar 2 puntos sencillos. Quitamos el marcador y ahí vamos a realizar el otro aumento. Punto sencillo en el centro. Y vamos a hacer el último aumento de este lado. Vamos a trabajar ahora los 12 puntos hasta llegar al punto antes del aumento. Ya realizados los 12 puntos, vamos a finalizar con los aumentos de este lado. Vamos a hacer aquí 2 puntos dentro del mismo punto. Miren que estamos dándole la altura a la orejita al nivel de la que tenemos en el ganchillo. Los puntos no los estamos realizando muy ajustados. Vamos a realizar aquí un punto bajo. Y aquí vamos a hacer el siguiente aumento. Vamos a realizar ahora el cierre de esta vuelta. Damos altura a esta orejita y vamos a pasarla de la parte de abajo de esta cadeneta, de atrás hacia adelante. Miren que es la primera. Colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Hemos finalizado esta vuelta de puntos bajos y hemos realizado un total de 50 puntos, incluyendo los aumentos. Miren cómo se ve la base. Miren que no está doblada, está derechita. Los puntos no quedaron muy ajustados, miren, quedaron perfectos. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso y lo vamos a hacer con una combinación de puntos. Para eso vamos a colocar nuestra base con la parte al revés hacia arriba y vamos a empezar a subir.
Ubicamos la base de esta forma. Miren que la parte derecha quedó hacia abajo. Aquí vamos a trabajar ya con nuestra aguja de 5 milímetros. Vamos a pasar la aguja, miren que ya tenemos la hebra hacia atrás y esa orejita tiene 2 hebras. Miren aquí donde está. Vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante en medio de esas 2 hebras de esta forma y vamos a realizar este movimiento. Repito nuevamente, pasamos la aguja en el centro de esas 2 y vamos a realizar este movimiento. Colocamos la orejita reservada sobre el ganchillo y ahora vamos a hacer el cierre. Ajustamos muy bien para que esta hebra nos quede del mismo largo de los demás puntos. Entonces tratemos de que quede bien ajustada. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí vamos a trabajar puntos bajos. En esta vuelta no vamos a realizar aumentos, vamos a trabajar punto sobre punto y lo vamos a hacer pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de la parte de arriba y la lomita que está de la parte de atrás. Miren aquí donde se ven las lomitas, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la lomita que está de la parte de atrás. Esto le va a aportar más firmeza al cuerpo del bolso. Entonces vamos a hacer el segundo punto, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y de la lomita que está de la parte de atrás. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la cadeneta y de la parte de abajo de la lomita que está atrás. Realizamos un punto. Vamos al siguiente. Así nos tienen que quedar los puntos bajos. Vamos a seguir trabajando un punto dentro de cada cadeneta hasta llegar a este último punto. Ya finalicé el último punto bajo. Miren cómo ha quedado esta primera vuelta. Aquí van a notar que la pieza va a ir cerrando un poco, es normal porque de aquí vamos subiendo y no hemos realizado aumentos. Vamos a hacer ahora el cierre. Damos altura a esta orejita y vamos a pasarlo de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Miren que hemos llevado la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Ajustamos. Vamos a realizar ahora 2 vueltas más y las vamos a hacer de puntos bajos centrados. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde la hebra fue hacia atrás. Miren aquí donde se ve. Pasamos en el centro, verificando que salga de la parte de atrás en medio de estas 2 hebras. No sé si se distingue bien. En medio de las 2 hebras colocan la orejita reservada y ajustan muy bien. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer punto centrado. Vamos a realizar el siguiente. Aquí les voy a mostrar. Miren que aquí se ve el punto bajo. Pasan la aguja en el centro de ese punto donde se ve una V y verifiquen que la aguja salga de la parte de atrás. Miren que aquí hay 2 hebras, encima hay una lomita, debajo 2 hebras. La aguja tiene que pasar ahí en el centro de esas 2.
He finalizado esta segunda vuelta de puntos bajos centrados. Vamos a realizar ahora el cierre. Lo vamos a hacer de la misma forma como les expliqué el de la vuelta anterior. Vamos a trabajar ahora la tercera vuelta y esta va a ser también de puntos bajos centrados. Pasamos la aguja en el centro del punto, colocamos la orejita reservada, ajustamos y llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto. En el siguiente damos altura y cerramos. Vamos a trabajar estos puntos bajos centrados por toda la orilla hasta llegar a este último punto. He finalizado esta tercera vuelta de puntos bajos centrados. Miren cómo se ven los puntos. Siempre que finalicen una vuelta, ustedes van a acomodar la pieza de esta forma para que los puntos se vayan acomodando. Damos altura a esta orejita y la vamos a pasar de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Colocamos la orejita sobre la aguja y llevamos hacia atrás. Vamos a trabajar ahora la cuarta vuelta y en esta vamos a comenzar la combinación de puntos. Miren que estas primeras tres vueltas trabajamos punto bajo sencillo y 2 vueltas de punto bajo centrado. Esta cuarta vuelta va a ser de punto bajo largo o punto bajo holgado, quiere decir un punto bajo, pero lo vamos a hacer acá en la base del punto de la primera vuelta. Entonces aquí ya hemos llevado la hebra hacia atrás. Vamos a pasar la aguja debajo. Miren que aquí está la hebra. Debajo de esa hebra, en medio de estos dos puntos. Pasamos la aguja, colocamos la orejita reservada y aquí vamos a ajustar muy bien. Aquí reservamos mientras les muestro dónde vamos a pasar la aguja nuevamente. Vamos a contar 1, 2 y 3. En el tercer punto, quiere decir en la primera vuelta de subida, en la base de ese punto vamos a pasar la aguja, que es este espacio. Miren que tenemos la hebra que divide la base del cuerpo del bolso. Entonces la aguja la vamos a pasar donde nació ese primer punto, aquí, en toda la división de las dos partes. Entonces aquí vamos a tomar hebra, vamos a llevar hacia adelante, no vamos a cerrar este punto, vamos a pasar directamente la aguja en el punto justo debajo. Miren que aquí está la cadeneta de esa hilera de puntos. Mirenla aquí, cadeneta, la hilera de puntos que está debajo, en el punto de la primera vuelta, en la base vamos a pasar la aguja. Vamos a tomar la hebra y vamos a darle altura. Y aquí tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y vamos a pasarla por las dos. Aquí hemos realizado nuestro primer punto. Este es un punto creado, miren cómo quedó. Vamos a realizar ahora el segundo punto pasando la aguja debajo de la cadeneta que está justo al lado. Pasamos debajo de la cadeneta, sacamos hebra y después vamos a irnos a la base del punto que realizamos en la primera vuelta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, vamos a la base del punto, tomamos hebra y damos altura. Y aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo.
vamos a tomar hebra y vamos a pasar por las 3. Miren cómo nos han quedado los dos primeros puntos. El primero tiene la parte del centro del punto y la parte larga. No tiene la primera cadeneta. Esta la vamos a realizar al momento de cerrar la vuelta. Entonces vamos a realizar el tercer punto. Pasamos debajo de la cadeneta siguiente, tomamos hebra y nos vamos a la base del punto. Pasamos la aguja. Aquí tomamos hebra y damos altura. A nivel de la orejita que está en el ganchillo tenemos 3 hebras. Tomamos nuevamente y cerramos. Al momento de realizar estos puntos, traten de tener la hebra organizada, sea el trapillo o sea el cordón, pero que no estén enredados. Vamos a pasar en el centro del siguiente punto y en la base del punto que está debajo. Miren cómo nos van quedando estos puntos. Al momento de realizar el punto largo, mi recomendación es darle altura a nivel de la orejita que tengas en el ganchillo. Lo vas a hacer de esta forma. Das altura y debes mantener la aguja totalmente recta. O sea, no vas a dar esta altura, no vas a tener la aguja así. Al realizar este punto no debes llevar la aguja de esta forma. Debes mantenerla totalmente recta y aquí le vas a dar el cierre del punto. Si de pronto haces esto, vas a tener este punto mucho más holgado que los demás, o si al momento de cerrar el punto lo haces de esta forma, lo llevas hasta aquí, el punto te va a quedar muy encogido. Te recomiendo, para que tengas un mejor acabado y que todos te queden parejos, hacerlo siempre a este nivel. La aguja debe quedar así, totalmente recta. Tomas hebra y cierras. Mira que la apariencia de los puntos toda es similar. Realizas el siguiente punto, vas a la base, tomas hebra y das altura. No debes estirar mucho, simplemente vas subiendo hasta que llegues al nivel de los demás puntos. Vamos a seguir realizando este punto por toda la orilla hasta llegar a este último. Vamos a realizar ahora el último punto. Pasamos la aguja debajo de esta última cadeneta, tomamos hebra y la vamos a pasar nuevamente en la base del punto de la primera vuelta. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Hemos finalizado la vuelta de puntos holgados y miren cómo han quedado los puntos. Miren que la pieza no se ve encogida. Vamos a realizar el cierre de este punto holgado pasando la aguja debajo de la primera cadeneta completa. Miren que aquí tenemos el primer punto, pero este punto no tiene gorrito, o sea, no tiene cadeneta. Tenemos el cuerpo del punto, la parte del centro del punto, pero nos falta la cadeneta. Esa la vamos a formar en el momento que realicemos esta vuelta. Entonces la aguja la vamos a pasar debajo de la primera cadeneta. Damos altura, pasamos de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás.
Miren que ahora sí hemos formado el gorrito de este punto. Entonces la apariencia de este punto ya es igual a las demás. No tenemos cicatrices en el momento de abrir y cerrar esta vuelta. Vamos a realizar ahora la quinta vuelta y aquí también vamos a trabajar un punto diferente. Este es conocido como punto en relieve. Ese punto nos va a dar el efecto de 3D, si se puede decir, o de altura a este punto largo. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás en medio de estos dos puntos. Colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura. No vamos a cerrar el punto, vamos a pasar la aguja ahora debajo de la hebra larga. Miren aquí, donde está el punto holgado, pasamos debajo tomando esas dos hebras, una y dos. Pasamos debajo de esta forma, colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos debajo del punto largo y en el centro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Quiere decir que aquí estamos deslizando dentro de estos dos puntos. Damos altura, tomamos hebra y cerramos este punto. Miren cómo nos ha quedado el primer punto. Vamos ahora a realizar el segundo. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta siguiente. Miren la que está justo al lado del punto. Tomamos hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Y vamos a pasar la aguja en la parte de abajo del punto holgado. Pasamos debajo. Miren que aquí tenemos tres orejitas en el ganchillo. Colocamos hebra y vamos a deslizar por la primera y por la segunda. Damos altura, nos quedamos con la última orejita y con la que hemos tomado. Aquí ya nos quedan dos. Tomamos nuevamente hebra y vamos a cerrar. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer punto completo. Este punto está largo, tiene la lomita y tiene el centro, el punto del centro. Le hace falta la cadeneta y esta la vamos a realizar al momento de hacer el cierre de la vuelta. Vamos a trabajar el tercer punto, pasamos debajo de la cadeneta, tomamos hebra, pasamos debajo de la hebra larga, colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo, deslizamos por la primera, por la segunda y damos altura. Nos quedan dos, tomamos hebra y cerramos. Pasamos debajo de la cadeneta, tomamos hebra, nuevamente debajo de la hebra larga, colocamos hebra sobre el ganchillo, deslizamos por la primera, por la segunda y aquí damos altura. Nos va a quedar siempre la última orejita y la primera que hemos tomado. Y aquí tenemos dos y cerramos. Pasamos debajo, tomamos hebra, aquí tenemos tres en el ganchillo, deslizamos por la primera, por la segunda y aquí damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, pasamos debajo del punto largo, tomamos hebra nuevamente, deslizamos por el primero, por el segundo punto, damos altura y cerramos.
vamos a hacer el cierre de esta vuelta, damos altura a la orejita y la vamos a pasar debajo de la primera cadeneta completa. En este caso la encontramos en el segundo punto. Miren que este primer punto no está completo, le hace falta la cadeneta. Entonces pasamos debajo de la cadeneta completa, colocamos la orejita sobre el ganchillo y la llevamos hacia atrás. Ya con esta quinta vuelta hemos finalizado el primer bloque de secuencias. Iniciamos las 3 primeras vueltas con punto bajo y punto bajo centrado. La cuarta vuelta la realizamos con punto largo y esta quinta con punto en 3D o punto en relieve. Vamos ahora a repetir la secuencia realizando la sexta vuelta con punto bajo sencillo. Pasamos la aguja debajo de la hebra que fue hacia atrás, aquí en medio de los dos puntos, solamente debajo de la hebra. Colocamos la orejita reservada y ajustamos. Tomamos hebra y vamos a realizar el primer punto. Pasamos debajo de la cadeneta, miren aquí en el espacio que se ve en medio de los dos puntos, y realizamos punto bajo. Debajo del siguiente. Así vamos a trabajar los puntos bajos hasta llegar a este último punto. Ya finalicé esta primera vuelta de puntos bajos. Vamos a hacer el cierre. Pasamos la aguja, ya no va a ser debajo de la hebra, sino en el centro del punto, porque estos van a ser puntos centrados. Colocamos la orejita, tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. Nos vamos al centro del punto siguiente. Ya realicé esta vuelta de punto centrado. Miren, aquí he elaborado el último punto. Vamos a hacer el cierre. Vamos a abrir la segunda vuelta de punto centrado, pasando en el centro del punto. Aquí realizamos el primer punto, vamos al siguiente. Hemos finalizado esta segunda vuelta de puntos centrados. De aquí tenemos las 3 hileras de puntos, 1, 2 y 3. Vamos a hacer el cierre. Siguiendo la secuencia, ahora vamos a realizar la vuelta de puntos holgados. Vamos a pasar la aguja debajo de la hebra que fue hacia atrás, en medio de los dos puntos. Aquí cerramos, tomamos hebra, tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a pasar la aguja ahora no en la base del primer punto, sino que lo vamos a hacer en el centro del punto donde trabajamos el punto en relieve. Miren que aquí se ve un punto, aquí tenemos una lomita y aquí hay un punto, una lomita, un punto. Miren aquí donde se ve, guíense por la lomita, encima de la lomita van a encontrar un punto.
van a pasar la aguja en el centro de ese punto y la aguja tiene que entrar no derecha, sino que siempre va a entrar ladeada. Miren que aquí está la hebra de la parte de atrás, no va a salir aquí, sino aquí, de ladito, siempre tiene que salir de ladito. Pasamos la aguja en el centro del punto relieve del primer bloque y la vamos a pasar ladeada. Miren que sale debajo de la hebra que está debajo de esta lomita. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos por las dos. Vamos a realizar el segundo punto, pasamos la aguja debajo de la cadeneta, tomamos hebra y vamos a ir al centro del punto. Pasamos la aguja, miren que sale de la parte de abajo de la lomita y la aguja está de lado. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, aquí tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y en el centro del punto que está, miren que este punto es el punto en relieve del bloque anterior. Entonces pasamos en el centro, vamos siempre de lado, damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la cadeneta y en el centro del punto que está encima de la lomita. Pasamos la aguja de lado y aquí cerramos. Miren cómo van quedando los puntos. A medida que lo vayan practicando se les va haciendo mucho más fácil. Miren qué hermosos se ven. Voy a seguir trabajando punto sobre punto hasta llegar a este último. Hemos finalizado esta vuelta de puntos holgados. Vamos a hacer la última vuelta de este bloque y ese es el punto en relieve o el punto en 3D. Damos altura a esta orejita y la vamos a pasar debajo de la cadeneta completa. Ajustamos. Aquí pasamos la aguja debajo de esta hebra. Colocamos la orejita reservada. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante. Vamos a pasar la aguja ahora debajo de la hebra larga. Colocamos orejitas sobre el ganchillo, sacamos y vamos a deslizarla dentro de la orejita que ya tenemos en el ganchillo. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Pasamos debajo de la cadeneta siguiente, tomamos hebra, pasamos la aguja debajo del punto largo, tomamos hebra, deslizamos debajo del punto largo y de la orejita que está en el centro. Damos altura,
Nos quedan 2 en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos debajo de la cadeneta siguiente, tomamos hebra, debajo de la hebra larga, deslizamos por las 2, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya realicé el último punto en relieve. Vamos a hacer el cierre. Ya aquí tenemos el primer bloque listo. El segundo, vamos a trabajar el tercero siguiendo el mismo patrón de secuencias. Trabajamos punto bajo sencillo, 2 vueltas de punto bajo centrado, la vuelta de punto largo y finalizamos el bloque con la vuelta de punto en 3D o punto en relieve. Voy a seguir trabajando y ya les muestro cuántos bloques y hasta qué altura vamos a llegar. Ya le he dado la altura a la pieza. Miren qué hermosa quedó, cómo se ven esos puntos. Aquí trabajé 3 bloques de secuencia adicionales a los 2 que habíamos realizado al inicio, para un total de 5 bloques. Recuerden que cada bloque está compuesto por 5 vueltas, entonces en total realizamos 25 vueltas. Miren cómo quedó la pieza por dentro, bastante espaciosa, y miren el grosor del tejido, miren que queda bastante espeso. Si ustedes quieren realizar el bolso más alto, pueden seguir realizando bloques de secuencia. Aquí realicé 5, ustedes pueden realizar 6, 7, 8, dependiendo ya la altura que le quieran dar al bolso. Si lo quieren más ancho o lo quieren más largo, solo tienen que cambiar la base. De resto el proceso es el mismo. Si se preguntan, Mari, ¿puedo trabajar este bolso, este punto con trapillo? Sí, lo pueden hacer con trapillo. Les recomiendo usar un trapillo que sea bastante liviano, como el extra licrado, o un trapillo acanalado que sea súper livianito para que no le genere mucho peso. Y en la medida de lo posible traten de usar base de cuero, que eso le quita peso al bolso. Les voy a dar las medidas de alto. Tenemos 16 centímetros, de ancho 25 centímetros. Vamos a virar la base. De largo tiene 24 centímetros y de ancho tiene 9 centímetros. Vamos a ubicarnos aquí en el último punto. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Miren que aquí he finalizado con el punto en relieve. Con ese punto deben finalizar la pieza. Entonces aquí damos altura a esta orejita y lo vamos a pasar debajo de la primera cadeneta completa. Aquí llevamos hacia atrás, aquí ajustamos. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos sencillos. Vamos a pasar la aguja aquí debajo donde la hebra fue hacia atrás. Vamos a ajustar muy bien. Y realizamos el primer punto. Antes de continuar con el tejido, les quiero mostrar donde hemos realizado los cierres y donde hemos abierto las vueltas. Miren que no tenemos cicatrices. Vamos a seguir trabajando punto bajo aquí debajo de cada cadeneta. Ya he realizado los puntos bajos, ya llegué aquí al último punto. Vamos a hacer el cierre de este punto. Les quiero mostrar cómo quedó la abertura de nuestro bolso con esta última vuelta de puntos bajos. Miren que quedó
bastante abierta. Miren. Vamos a darle un acabado cerrándola un poquito con 2 vueltas de puntos deslizados. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra aguja 4.5. Esto nos va a ayudar a que cierre un poquito la boca. Vamos a pasar la aguja en el centro de las 2 hebras que fueron hacia atrás. Mírenlas aquí donde están. Pasamos en el centro, ajustamos. Tenemos que tratar de que esta hebra quede bastante cerrada para que no se vaya a notar mucho. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y vamos a realizar un punto. Ya teniendo nuestro primer punto aquí, vamos a trabajar de este lado punto deslizado. Pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Así vamos a estar trabajando estos puntos deslizados por toda la orilla del bolso. Vamos a realizar el último punto. Y aquí ya hemos finalizado esta vuelta de puntos deslizados. Vamos a iniciar la otra. No vamos a hacer cierre de vuelta, vamos a trabajar continuo. Y aquí podemos ver dónde tenemos el primer punto que realizamos. Vamos a pasar la aguja dentro de esa cadeneta y en este espacio. Miren que aquí se ve el punto. Pasamos en el centro de ese punto, tomamos hebra y realizamos un punto deslizado. Vamos a pasar en el centro de la siguiente cadeneta y vamos a realizar el otro deslizado. Vamos a seguir trabajando de esa forma como hicimos el deslizado de la vuelta anterior. Igual. Vamos a realizar aquí el último punto. Miren que aquí podemos ver 1 y 2, 3 vueltas y de este lado tenemos 1 y 2 vueltas. Este es el último punto. Aquí lo realizamos. Aquí pueden cortar hebra y van a sacar. Vamos a hacer el cierre, les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Van a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta, nos vamos a saltar una. Van a pasar la hebra nuevamente en el centro del último punto que realizaron. Bien, de la parte de abajo. Toman hebra y aquí sacan. Ajustan un poco. Y ahí ya finalizaron la vuelta de puntos deslizados. Miren cómo quedó el cierre. Aquí cortan esta hebra y van a esconder la hebra cortica de la parte de abajo de los puntos. Yo no voy a cortar porque con esta hebra que nos ha quedado vamos a colocar la corredera. Entonces miren cómo nos ha quedado el bolso. Miren que ya él cerró. Y miren que se ve hermoso. Les voy a dar la medida final de altura. Ya con estas últimas vueltas que hemos realizado, tenemos de alto, aquí, 18 centímetros. Estos son los accesorios que vamos a trabajar en este proyecto. Aquí tengo una correa graduable de cuero vegano, 2 argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro. Tengo una campanita para borla, viene con 2 tornillos, aquí tengo uno solo. Tengo un broche de corazón, esto es una plaquita, ustedes la pueden personalizar o hay unas que ya vienen marcadas. Aquí tengo una corredera, esta tiene 19 centímetros de largo, solamente el cuero,
y hasta la puntica la corredera tiene 24 centímetros de largo. Estos accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Vamos a colocar esta corredera. Si de pronto esta no la tienes a la mano, puedes colocar una corredera normal o puedes colocar broche o puedes colocar una tapita. Ya es opcional como quieras realizar el acabado de tu bolso. Vamos a colocar entonces de este lado. Mira que los punticos, los espacios donde se realizan los puntos no coinciden con la cantidad de puntos que tenemos de este lado, pero el largo encaja muy bien. Entonces, cuando te toca una pieza como esta, puedes colocarla, vamos a llevarla hacia adentro y vamos a realizar unos puntos de la parte interna de la corredera. Vamos a marcar los espacios donde inicia y finaliza el punto. Entonces aquí iniciamos en esta cadeneta. Miren que de la parte de atrás está el primer punto y de este lado el último. Verifiquen que quede rectecita en esta última. Para la costura vamos a estar usando una aguja lanera. Les voy a mostrar. Acá de este lado tenemos la hebra con la que hemos finalizado el último punto. Si ustedes desean, como les decía, pueden cortar y esconderla e iniciar esta costura con hebra nueva. Vamos a llevar esta hebra de la parte de atrás que quede justo debajo donde tenemos el marcador. Las costuras las vamos a hacer de la parte de atrás, pasando la aguja debajo de las hebras del punto que está atrás. Miren si ahí se nota ver. Aquí está la lomita y aquí están las dos hebras. De la parte de abajo es donde vamos a pasar la aguja para realizar las costuras. Las vamos a hacer internas para que esta hebra no se vea de la parte de abajo. Pasamos la aguja en el primer espacio de la corredera, llevando la hebra hacia atrás. Aquí ubicamos. Miren que ya quedó en el punto que hemos marcado. Vamos a pasar la aguja ahora de regreso en el siguiente espacio. Aquí ajustamos, pero primero vamos a ubicar el espacio de enfrente. En el punto que está enfrente, justo el que está enfrente es donde vamos a realizar los puntos. Miren, en este caso viene siendo este punto. Entonces de la parte de abajo de ese punto vamos a pasar la aguja. Miren que ahí ya vamos cerrando. Ahora nos devolvemos a la corredera. Y regresamos por el siguiente espacio. Ubicamos nuevamente la corredera en el punto que está justo enfrente. Miren que viene siendo este. Debajo de ese punto, de las dos hebras, vamos a pasar la aguja. Ajustamos. Regresamos la aguja a la parte interna de la corredera. Y nos devolvemos por el siguiente espacio. Ubicamos la hebra en el punto que esté justo enfrente, sin estirar ni nada, miren. Pasamos de la parte de abajo de esas dos hebras. Aquí nos regresamos. Pasamos en el punto que quede justo enfrente.
Y miren que aquí finalizamos ya en el punto donde tenemos el marcador. Lo quitamos y de la parte de abajo vamos a realizar el último punto. Ya finalizamos la costura de este lado. Les quiero mostrar cómo se ve la corredera de la parte interna. Y miren que de este lado no se notan las costuras. Entonces quedó bastante firme, ¿sí? Traten de no apretarla mucho, que quede justa pero no apretada. Aquí ajustan un poquito. Miren cómo queda. Queda muy bien. Vamos a llevar la hebra ahora de este lado. No vamos a cruzar de esta manera, ¿no? Vamos a llevarla de la parte de abajo de los puntos hasta llegar al punto donde tenemos el marcador de la parte de abajo. Miren, ya estamos en el centro del punto que está debajo del marcador. Vamos ahora a pasar la aguja de la parte interna del primer espacio de la corredera. Vamos a realizar el mismo proceso, nos regresamos por el siguiente. Y en el punto que está justo enfrente, vamos a pasar la hebra de la parte de abajo. Ya finalizamos la costura de la corredera. Miren cómo quedó por dentro. Pueden probarla al momento de cerrar. Vamos ahora a esconder la hebra que nos ha sobrado. Aquí la tenemos de este lado. Vamos a llevarla hacia adelante. Ahora la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Aquí que quede bien escondida. Y al finalizar, aquí, que quede bien escondida. Punto es el poquito que nos ha sobrado. Y vamos a quemar con un poquito para que no se suelte. Esta hebra la vamos a llevar de la parte de adentro y la vamos a esconder nuevamente acá debajito de los puntos para que no se note. Vamos a colocar ahora los mosquetones. Lo vamos a hacer aquí donde inician los puntos bajos. De este lado y aquí. Colocamos la asa de cuero. Donde ustedes piensan que quede mejor. Ahí se ve hermosa. Y las paticas de la parte interna las vamos a torcer un poquito. Y por último, para darle un toque de color, vamos a realizar una borla. Aquí corté 6 hebras, todas del mismo tamaño, y tomé una para realizar el nudito en el centro. Estas hebras tienen una medida de 36 centímetros y medio. Aquí ya han realizado el nudito. Recuerden que las punticas las deben quemar
Ingresamos dentro de la campana. Antes le pueden colocar un punto de silicona para que quede mejor asegurada. Ingresan muy bien, que quede bien. Y lo vamos a ubicar aquí a un lado. Si lo quieren de este lado o de este, ya es opcional. Miren qué hermoso ha quedado. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.